Nos toca cambiar de bloque, cambiar de tercio, aunque en realidad ha estado presente durante toda la jornada, ¿no? En nuestra asociación existe desde siempre una relación de respeto y de cercanía con el mundo de la arquitectura, por lo que en nuestro 50 aniversario no podía faltar un bloque temático para hablar de la arquitectura cerámica de vanguardia. A continuación, para abrir boca, os vamos a mostrar un pequeño vídeo. Hablemos de arquitectura, de vanguardia, de obras experimentales, innovadoras y también de materiales. En el mundo actual, el de la información instantánea, donde todo va a la velocidad de la luz, hay lugar para materiales que no son experimentales, inmediatos, ligeros y efímeros. En la arquitectura futura, tendrán cabida materiales tradicionales y de gran durabilidad, como el ladrillo o la teja cerámica, con un currículum previo de 6.000 años. Plantearse este tipo de preguntas obliga a cuestionarse: ¿qué es la arquitectura? Arquitectura es construcción. Un arquitecto es un poeta que piensa y habla en el idioma de la construcción. La cerámica construye y construirá. Arquitectura es solucionar problemas reales. No inventar problemas para empatar con nuevas soluciones. La cerámica soluciona y solucionará problemas reales. La cerámica encuentra y encontrará la luz. Arquitectura es el encuentro de la luz con la forma. Arquitectura es sostenibilidad. El arquitecto del futuro se basará en la imitación de la naturaleza. La cerámica es 100% natural y ecológica, por lo que permite y permitirá la construcción de edificios sostenibles. Arquitectura es cuidar de las personas. El objetivo de la arquitectura es hallar la mejor manera de repartir el espacio para que la gente se sienta bien en él. Los materiales cerámicos son saludables, por lo que crean y crearán espacios habitables y confortables para las personas. Arquitectura es asombro. La arquitectura no está basada en el hormigón, en el acero o en elementos de tierra. Está basada en el asombro. La cerámica asombra y asombrará. Arquitectura es cultura. La arquitectura es la voluntad de la época, traducida a espacio. La cerámica se aplica y se aplicará a nuevas obras singulares y de gran envergadura que conformarán la cultura del futuro. La cerámica es arquitectura. Ladrillo, ¿qué quieres ser? Y el ladrillo responde: arquitectura. Pero el plato fuerte viene ahora, y es que para hablarnos de arquitectura cerámica de vanguardia, contamos con la presencia de Luis Martínez Santamaría, catedrático de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y ampliamente reconocido en su trayectoria profesional, en la que ha obtenido hasta en 17 ocasiones el primer premio en concursos nacionales e internacionales de arquitectura. Buenas tardes. Lo primero, expresar mi agradecimiento a Elena por tus palabras, también por esta invitación a poder compartir con ustedes este acto, la celebración de este 50 aniversario. También querría señalar el honor que supone para mí poder estar en un acto que a continuación procederá a un reconocimiento a un arquitecto tan admirado por nosotros, los arquitectos, como es Álvaro Siza Vieira. Bien, yo quería contarles tres obras o proyectos. Primero, una obra construida en ladrillo,
hace ya casi 15 años, y después 2 proyectos más actuales que, por desgracia, no se han podido construir, aunque espero poder aprovechar en alguna ocasión algunas de esas ideas para poder construir. Esta primera obra, que se construyó en el año 2005, es un bloque de viviendas sociales que pueden ver ahí, no sé si con esto podré señalar. Sí, aquí es un bloque que está girado ligeramente sobre los otros bloques de viviendas porque se construyó después, pero también porque era un bloque cuyo estilo arquitectónico, cuyos digamos, valores ciertamente se distanciaban de los bloques de edificios que iba a tener al lado. Es como si el edificio quisiera decir que no quería estar muy de acuerdo con aquello que estaba ocurriendo a su alrededor. Y esta es la planta, el edificio se gira, pero ese giro no perjudica a ninguna de las habitaciones. Les recuerdo que son viviendas sociales y es muy importante no perder ni un solo metro cuadrado porque son viviendas que tienen unos aprovechamientos de superficies muy limitados. Como pueden saber, el máximo de superficie útil para estas viviendas es 90 metros cuadrados y, por lo tanto, cualquier oblicuidad pues, perjudicaría las posibilidades de amueblamiento que estas casas deseamos que tengan. Así que todo el edificio está girado, pero, como ven, ninguna de las habitaciones pierde su ortogonalidad. Pero sobre lo que quería centrarme es sobre cómo se entra a la casa, porque si se fijan, a la casa hay aquí un profundo umbral, que es este de aquí, y se entra ahí, se entra en el centro. Entrar en la casa supone, de repente, ahorrar una gran cantidad en superficies de circulación y en superficies de paso, y que, por lo tanto, esos 90 metros cuadrados útiles máximos que el arquitecto puede conceder a las viviendas sociales se distribuyan en las habitaciones para mejorarlas y no se pierdan ni en vestíbulos, ni en pasillos, ni en espacios de distribución. Para ello, efectivamente, es necesario proporcionar esa embocadura, esa profunda embocadura que pueden ver en la pantalla, que es ese paso estrecho de 90 centímetros, que sin embargo aquí el arquitecto evade las digamos, imposiciones legales, porque ese espacio, como está a cielo abierto, no computa a efectos de superficie útil, es decir, que pertenece a cada propietario, pero que sin embargo es una superficie que la legislación no contempla como superficie construida. Bueno, es toda una pequeña operación para concederle a cada uno de esos propietarios un umbral profundo, una distancia conveniente entre su espacio privado y su espacio público. Dentro de esas profundas embocaduras caben unas rampas que permiten que la cota de los espacios públicos esté más baja que la de las habitaciones interiores, con lo cual estas habitaciones quedan mejor defendidas y, bueno, mejora sin duda ninguna y evita esta relación a veces un poco penosa entre la puerta de entrada a la casa y los espacios públicos, los espacios de circulación de las personas, donde finalmente tu puerta, por desgracia, es solamente un número y hay que considerar que aquí estamos tratando de intentar que esta gente no tenga tanto un piso, sino que tenga una casa. Este proyecto venía de otro anterior que construí en Sigüenza con ladrillo de la Nava, un ladrillo artesanal realizado en un pueblo de Ávila, donde también está esta profunda embocadura que permite otra vez entrar a esta vivienda social en el centro y que permite que la vivienda además quede dividida en 2 casas, en una casa un poco más grande y en una casa un poco más pequeña, y que hay una perspectiva muy profunda entre el exterior, el espacio público que queda en la parte inferior y el jardín con un árbol que quedaría en la parte posterior. 2 casas a cambio de una y un aprovechamiento máximo de las superficies disponibles por la legislación de aquel tiempo, que eran los 90 metros cuadrados. Pero ustedes se preguntarán que por qué estoy hablando de esto, si realmente debería ser el tema predominante de estos comentarios que deseo hacer, el ladrillo. Es porque estas profundas embocaduras de acceso a las casas tienen ladrillo a la izquierda y a la derecha. Así que el ladrillo no es un material que esté en la fachada, que lo podamos ver a distancia, que no pertenezca a la ciudad, sino que es un material que interactúa con el cuerpo. Y yo creo que esto no se nos puede olvidar, es decir, el ladrillo está hecho, tiene la medida de una mano, o como dirían los antiguos, de un pie. El ladrillo tiene una relación con el cuerpo indudable, no solamente es la medida de la mano, sino que es el peso de la mano. Yo en las obras me he maravillado ver cómo los obreros decían a veces: Manolo, te paso un ladrillo. No creo que exista otro material que se pase de mano en mano, que se concierte con las manos, que se ajuste y se reajuste con las manos, y que incluso, si no sale muy bien el paño, que también se rompa con las manos. Y esta relación del ladrillo con el cuerpo se vive especialmente cuando el cuerpo se encuentra en proximidad al ladrillo, algo que se produciría
se lo imaginan en estos pasajes donde pasaríamos por esos 90 centímetros sintiendo el tacto, la vibración, la textura del ladrillo junto a nosotros, con esa calidez que indudablemente pertenece a este material y que yo creo que ningún otro material consigue tener. Estas son un fragmento de las plantas de Ciudad Pegaso. Vuelvo ahora aquí a Madrid, el bloque este de viviendas, donde esas embocaduras también estaban construidas con ladrillo y se aprovechaban precisamente de esa experiencia que yo ya había vivido y sentido en las viviendas de Sigüenza, y es de esta proximidad física entre el ladrillo y las personas. Es un fragmento del bloque de viviendas donde quería poner de manifiesto muy especialmente que, aunque se trata de pisos apilados y se trata de viviendas sociales, siempre estará en nosotros como arquitectos el deseo de que las personas tengan una casa y de que el bloque explicara, al menos en sus últimas plantas, en contacto con el cielo, este deseo de esponjarse y de manifestar que son siluetas reconocibles como casas, tan importantes que hasta los niños las saben dibujar porque reconocen que hay un espacio en el cual la vida se desarrolla, que tiene que ser la casa. Y bueno, a pesar de las condiciones estrictas económicas que se pueden imaginar para este proyecto, había un deseo de que la palabra casa pudiera aparecer de alguna manera implícita en la obra. Y esta es finalmente la obra construida. Aquí tendría que decirles que al principio la obra no era así. La obra, las balaustradas, que son donde se encuentran los corredores de paso a cada una de las 9 viviendas que había por planta, eran unas balaustradas realizadas en chapa metálica, y durante la obra tomé la decisión, contando, claro, con la complicidad de la empresa constructora, de sustituir esas chapas metálicas que me parecía que tendrían un mantenimiento menos, me inspiraba menos confianza, de hacerlas con ladrillo, de hacer todo el edificio en ladrillo. Esto es una decisión que se toma en obra, todo con ladrillo, las chimeneas, los sunts con ladrillo, los cargaderos de las ventanas con ladrillo y otros elementos más que podrán ver a continuación. ¿Y qué ocurre con esto? Pues ocurre que el arquitecto, cuando le pide un material que le resuelva todos los problemas, a cada paso que el material va dando, resolviendo este y el siguiente, se va llenando de un valor añadido. Así que, por un lado, los arquitectos manejamos el precio de los materiales. El caso del ladrillo es un material de un precio bastante ventajoso. Pero, por otro lado, está el valor que se puede inculcar al ladrillo con las operaciones que tú realizas durante la obra. Es decir, tú puedes transformar el precio del ladrillo en el valor del ladrillo. También me gusta pensar que este edificio construido casi íntegramente con ladrillo, en el fondo, no hace sino seguir el deseo de cualquier material, que es convertirse en un absoluto, ¿no? Hemos visto ciudades maravillosas, por ejemplo en Italia, recuerdo Gubbio, realizada exclusivamente todo con piedra, hasta las cubiertas, o ciudades realizadas casi enteramente con ladrillo, como Toledo, que está muy cerca de aquí, o ciudades, como decía el arquitecto John Hudson, construidas casi exclusivamente con barro, con la misma tierra que tenían al lado. Estas situaciones, cuando se produce esto, de que es un material que construye una ciudad entera o un material que construye una obra entera, es de alguna manera como producir un mundo dentro del mundo. Y este rescate de construir un mundo dentro del mundo, un mundo que tiene un único material, que es capaz, es potente, lo resuelve todo, verdaderamente me parece que tiene un punto interesante, un punto intenso en nuestro trabajo. Este es uno de los testeros, es la fachada norte del edificio, porque con esta misma intención me parecía también que verdaderamente un bloque de viviendas adosadas, como realmente es este bloque, no puede terminar de cualquier manera, ni puede empezar de cualquier manera. Necesitamos decir que este es el inicio y que este es el final, que son como las letras capitales de los antiguos textos medievales que verdaderamente señalan la importancia del texto, sabiendo comenzar y sabiendo finalizar. Y también aquí querría, esta fotografía me enseñó una cosa que a lo mejor incluso allí no podemos ver, pero que es una cosa verdaderamente, pienso que mágica, y es que siendo una fachada norte, como ven, los paños que se encuentran más atrás están iluminados, y no es posible porque dan al norte, pero sí es posible porque están recibiendo la luz de los paños ortogonales de ladrillo que están orientados al oeste. Así que resulta que el ladrillo tiene la capacidad de producir una luz, de irradiar una luz que puede contagiar a las paredes que se encuentran cerca.
Esto lo saben los pintores, que saben que los colores actúan por proximidad física y que transmitimos colores y recibimos colores que están a nuestro lado, pero yo no lo había escuchado del ladrillo nunca, que el ladrillo tiene esta capacidad de poder sumergirse en el interior de otro material que se encuentra junto a él. Este es un detalle de esta fachada que da, sin embargo, la orientación sureste, por eso esas piezas de ladrillo de las balaustradas parece que flotan, porque me está aquí ayudando sin duda la luz del sol. Y aquí también hay otra operación que se realizó durante la obra, y es que estas balaustradas realizadas con ladrillo, que están sujetadas por esos paneles metálicos, están volando, no están apoyando en el suelo. Y por lo tanto me pregunté si tenía derecho a continuar colocando el ladrillo a matajunta, porque aquí el ladrillo no está trabajando a compresión, no es un muro de carga, y por lo tanto las piezas tienen que estar concertadas para recibir los empujes verticales, sino que realmente el ladrillo está volando. Es decir, que aquí, si lo decimos de otra manera, el arquitecto no está utilizando el ladrillo para que aguante nada, sino lo está utilizando porque desea realizar una narración con el ladrillo, desea aprovecharse de las cualidades evocativas del ladrillo. Antes se ha dicho la antigüedad de los ladrillos, y indudablemente tenemos que reconocer que con cada ladrillo estamos aprovechándonos de toda esa antigüedad y de toda esa capacidad narrativa y evocativa que el ladrillo tiene. Así que, si se fijan en el detalle de esas balaustradas, realmente ahí el ladrillo está colocado como si fuera un tejido verdaderamente, porque, como decía Vicente hace poco, porque verdaderamente lo que nos interesa son sus cualidades de revestimiento. Parece una palabra en castellano que suena como a intentar ocultar algo, como una cosa superficial, pero las cualidades de revestimiento, como sabemos, por ejemplo, por los tejidos, son bien importantes. Bueno, el ladrillo, cuando tiene que hacer la portería, que además sigue una forma curva porque acompaña la rampa de garaje, pues se coloca el sardinel, y las ventanas que defienden esas ventanas pequeñas de la portería que se encuentra detrás, pues también, en vez de tener elementos metálicos, se realizan con ladrillo. Es como si tuviéramos la oportunidad, con una obra, de celebrar un material. Es un ladrillo, no lo he dicho antes, Palau. El edificio, cuando mira hacia la M40, que pasa cerca de él, es mucho más adusto, más antipático. Lógicamente no se encuentra con un paisaje demasiado atractivo, los huecos se resuelven en los entrantes, en la sombra, y además es la fachada poniente, que es una fachada dura en Madrid, así que por eso a eso responde esta imagen indudablemente de un edificio que parece más bien algo erizado, como si fuera una fortaleza, como si no quisiera entrar en contacto con lo que tiene junto a él. Y este es un detalle de esta fábrica de ladrillo. El ladrillo está colocado, como algunos de ustedes dicen, por la cara mala, que por nosotros es la cara mejor, porque está llena de texturas, de imperfecciones, de muescas de las marcas del fabricante, de los registros legales que hace falta o de las series de fabricación. Y aquí pedimos a la Casa Palau, que nos ayudó durante todo este proceso, a que nos permitiera colocar, en vez de la marca de registro, la fecha del año 2005 en el que este edificio se realizó, por cierto, una práctica que ya hacían los romanos. El ladrillo, bueno, es como está cerca de nosotros, tiene que tener esta vida. Yo quería que tuviese esta vida, que también, indudablemente, no podemos olvidarlo, tiene una gran relación con la junta de mortero. Muy importante la junta de mortero, qué dosificación tiene, cómo se extiende, todo eso lo pueden apreciar en esta imagen. También tendría que decir, intentando hablar de cosas que no resulta fácil de explicar, pero que sin duda están ahí, que el ladrillo es un elemento al mismo tiempo puro, porque es un prisma, es una figura geométrica, es decir, no es tierra, es ya una prisma, y al mismo tiempo es un elemento impuro en su constitución, y tiene esta mezcla entre un material con dos cualidades paradójicas. Y al mismo tiempo también el ladrillo, no sé, yo estoy convencido de ello, el ladrillo uno siente al verlo que viene del fuego. El fuego ha sido necesario para esa cocción, para esa densidad, para ese prisma apretado que forman esas tierras. Y sin embargo el mortero, como saben, viene del agua. El mortero todavía en su imagen también transmite la idea de una pasta que se ha secado. Así que una fábrica con ladrillo, y esto, como digo, es difícil de explicar, pero es más fácil de sentir el por qué estas fábricas pueden llegar a tener tanta vida, es porque de alguna manera dos elementos esenciales de nuestra naturaleza, el agua y el fuego, se hacen presentes. Bueno, este es un dibujo que presenté al concurso, que me permitió construir esta obra,
en el que quería señalar de una manera muy rápida para que el jurado lo entendiese, y parece que lo entendió, que la preocupación era la casa, no el piso, sino la casa, esas viviendas en dúplex que estarían en la parte de arriba, y esa vida del ladrillo que está dibujado con Rotring, porque en aquella época todavía dibujábamos con Rotring, con la mano, esa calidez que solamente el ladrillo, o que el ladrillo, con mucha ventaja a otros materiales, sabe proporcionar. Y ahora voy a contar dos proyectos internacionales. Este primero es en un sitio muy bello, muy lejos de aquí, en Finlandia, es el campus universitario de Otaniemi, donde hay un edificio muy importante para nosotros, para los estudiantes de arquitectura también. Es una obra de un arquitecto que trabajó el ladrillo de manera admirable, también un arquitecto muy admirado por Álvaro Sisa, que es el Álvaro Aalto, que realizó aquí la Escuela de Ingeniería, que es ese edificio que ven ahí envuelto entre los árboles y las praderas de hierba, o aquí. Es un campus donde indudablemente los edificios se encuentran protegidos, se encuentran mejorados por la presencia de la naturaleza. Este es el plano del campus del año 50 aproximadamente, fue realizado también por Álvaro Aalto, que ganó el concurso de la ordenación, y ya ven el interés del arquitecto en que sea un campus donde predominen las praderas, donde los edificios no mantengan alineaciones demasiado urbanas, donde los senderos tengan una gran importancia para invitar a los estudiantes a que se acerquen, y a los profesores también, a que se acerquen andando a los edificios, cosa que verdaderamente sorprende en un país con unas condiciones climáticas tan duras a veces como puede ser Finlandia. Y esta es una fotografía de hace 7 años, que fue cuando se hizo este concurso, donde, claro, no está como Álvaro Aalto lo había pensado. Este es el edificio de Álvaro Aalto, la Escuela de Ingeniería, y el nuevo edificio que había que construir se podía colocar aquí, y tengo que decir que era una escuela de arquitectura, un encargo bien importante para un arquitecto. Decía Louis Kahn, que ha salido antes en una de las citas, que el encargo más importante que un arquitecto puede recibir es que le pidan que haga una escuela de arquitectura. Bueno, porque el edificio no quiere tener demasiada presencia, se coloca, como pueden ver, paralelo a otros edificios existentes. Este es el nuevo edificio, este es el edificio del maestro finlandés, y el edificio, que es 70.000 metros cuadrados, desde aquí hasta aquí prácticamente, como ven, se rompe con muchos sucesos. Por aquí entra la pradera, etcétera, hay patios, por aquí también va a entrar, por debajo de esto va a entrar la pradera, para que no aparezca un gran bloque, un edificio demasiado largo, sino más bien una suma de pequeños edificios que puedan actuar de una manera simpática, reconociendo el tamaño, la escala, que ya el edificio, fíjense aquí, el edificio cómo termina con estas escalas, con estas dimensiones, que de alguna manera no quiere aparecer como un edificio excesivamente pesado o grande. Esta es una visión más de cerca. Nos vamos a ir ahora a por aquí se viene, este es uno de los caminos principales, y aquí se entra en la escuela, se pasa debajo de este edificio, aquí hay un patio, y por aquí vamos a entrar en la escuela. Lo pueden ver en el siguiente dibujo aquí, por aquí venimos por el camino aquí está el edificio encima, aquí está el patio, esto también forma parte del patio, es una zona pavimentada, y hay una cosa que yo quería a propósito manifestar, y es que el camino no te lleva a la escuela, sino que el camino, digamos, te invita a que no entres en la escuela. O sea, que entrar en la escuela de arquitectura, pienso en los estudiantes y en los profesores, y pienso en nuestros hijos y en nuestros padres, tiene que ser un acto de libertad. Tiene que ser porque tú quieres estudiar esa profesión, a pesar de los pesares. Y cuando entras ahí, pues, te diriges hacia esta pradera, que es lo que tienes en el fondo, es decir, no tienes ningún aula, sino que tienes todavía la naturaleza, y cuando entras por este cuello que ya pasa a los pasillos, pues tienes la naturaleza a la izquierda y la naturaleza a la derecha, como creo que le habría gustado a Álvaro Aalto. Y esta es una idea del vestíbulo, donde ya pueden ver que el edificio va a ser por fuera de ladrillo, después hablaré de él, y esto tendría que ser una escuela de arquitectura, un lugar donde uno entra en relación con la naturaleza, con la cultura, con la historia y con los demás. Y este sería el vestíbulo de esta escuela. No se me olvidaba que las autoridades finlandesas, cuando tomaron la decisión de llevarse la escuela de arquitectura, el campus entero a Otaniemi, a 20 kilómetros de Helsinki, fue porque querían que los estudiantes aprendieran una carrera técnica en contacto con la naturaleza. Es decir, querían que un ingeniero supiese lo que es la primavera y supiese lo que es el invierno y, en fin, el atardecer y la noche y tantas cuestiones.
Y esta es la imagen, el edificio de Álvar Alto, que bueno, está siempre en mi cabeza cuando dibujo esto, porque está aquí y es el edificio que tenemos que respetar, sin duda ninguna. Aparece esta escuela de arquitectura que también tenía partes de diseño y de cine y de publicidad, disuelta en estos volúmenes que quieren tener un tamaño que se relaciona más con el de los árboles, como también Álvar Alto había puesto de manifiesto, y que no quiere parecer como un edificio demasiado monolítico, demasiado exasperante, demasiado cargante. Un amigo que se encuentra hoy aquí, le escuché decir, porque conoce bien el Finlandia, que en Finlandia todos los edificios se llaman casa. Esto es una cosa que a un español le resulta muy sorprendente, porque nosotros, por ejemplo, los edificios de la administración pública, los edificios burocráticos, los miramos con cierta distancia, por decirlo así, con cierta crítica. Pero no, allí un edificio de la seguridad social es la casa de los seguros sociales. Y resulta que el edificio de la rotativa del periódico es la casa de la rotativa del periódico, seguramente porque en un clima tan severo como este, antes que nada el edificio es casa, es decir, permite que sigas viviendo en un día de un frío tremendo, y también te permite encontrarte con nosotros en un país muy poco habitado y donde las personas suelen atender a vivir con bastante aislamiento. Me gustaba también que esta escuela de arquitectura se manifestase sobre todo como un conjunto de casas. Y aquí viene la operación con el ladrillo, y tengo que decirles que Álvar Alto es un maestro en la utilización de las fábricas de ladrillo. Esta fábrica que están viendo aquí está inspirada en alguna magnífica obra realizada por él, pero yo me sentía en la obligación, como es lógico, de dar un paso hacia adelante. No puedo copiar lo que ha hecho un arquitecto, por mucho que lo admire, y aquí el cambio se produce en este punto de aquí, donde esta fábrica texturada, fresca, realizada con mucha desmaña, podríamos decir, con mucha libertad, de repente en este punto de golpe y porrazo, en esta arista viva, el ladrillo se convierte en enfoscado. Bueno, ¿cómo haríamos esto? Yo creo que no sería complicado hacerlo, menos complicado sería aún para mí si pudiera contar con la ayuda de algunas de las personas que se encuentran en esta habitación, pero estoy seguro que podríamos hacer que esa fábrica, que está llena de peso, no olvidemos que el ladrillo tiene otra propiedad también muy bella, y es que el ladrillo se sostiene a sí mismo, a sí mismo. Esto con la piedra no es tan fácil, los edificios de piedra no pueden ser muy altos y con otros materiales es imposible. Pero el ladrillo, cuando vemos una fábrica de ladrillo, estamos interpretando, aunque sea de una manera demasiado rápida y sin ser conscientes de ello, en que cada pieza está sujetando al resto de las otras, independientemente de que haya llaves o que haya grapas o que haya elementos que puedan hacer que esa fábrica sea todavía más duradera. Así que esta pared que se sostiene a sí misma, sin embargo, finalmente no estaría apoyando sobre nada, sino que se convertiría en yeso. Y eso, esa paradoja, esa situación provocadora, si ustedes quieren, sería uno de los umbrales de entrada a la Escuela de Arquitectura. Encima de ese lingote está la clase de proyectos de arquitectura, porque proyectos de arquitectura es la asignatura en la que nuestros alumnos aprenden a unir en una síntesis pues la estética, la historia, los materiales de construcción, la estructura, las instalaciones, la historia del arte, hasta el derecho legal. Y bueno, este sitio que salva la luz, palabra muy hermosa en castellano, la clase que salva la luz de la Escuela de Arquitectura es esa clase donde los alumnos realizan esa síntesis que tiene que ser, como leíamos en el vídeo anterior, asombrosa. Este es ese patio visto desde otro lado, lo que vemos en cobre. Un material también muy utilizado en Finlandia son los despachos de los profesores, que no se muestran de una manera directa porque lo importante en la universidad no son nunca los profesores. Y esta es la fachada trasera del edificio, que quiero explicar cómo ya termino con este proyecto. Está realizada de la siguiente manera, son unos marcos, bueno, hablo de ella como si estuviera realizada, sí, es que un poco está realizada, son unos marcos de 2 metros de ancho por 1 metro y algo de alto. Estarían colocados a pie de obra, ahí estaría el arquitecto, ahí estaría el maestro de obra, más gente, y pediríamos al maestro que coloca los ladrillos que los colocase, pero con cierto desparpajo, no de una manera demasiado atildada, porque no estamos en la ciudad, no estamos en una avenida, estamos en medio de la naturaleza, así que el ladrillo tiene también que contagiarse un poco de esta vibración que se produce en este lugar. Fíjense que los vecinos de los ladrillos ahora son los árboles. Y esos moldes hechos con esos ladrillos, cada uno distinto al otro, los cogería una grúa, se los llevaría a su posición sobre la fachada y ahí con unas tuercas o tornillos o soldaduras o algún sistema
que me tendrían que decir cuál puede ser el mejor, esos paneles quedarían colocados sobre la fachada. De manera que lo que reviste la Escuela de Arquitectura es una mezcla entre la mano y la técnica. Y me parece que eso sería un pequeño homenaje por mi parte a las personas que se encuentran dentro de estos edificios. También hay una relación con los árboles que pueden apreciar entre los picos del edificio, la escala y ese camino de tilos tan importante también para el Alto. Bien, y el último proyecto que me gustaría contarles es un proyecto también no construido. Se encuentra también lejos de aquí, en la ciudad de Budapest, en Hungría, en el parque de Városliget. Városliget es un parque que, para que se hagan una idea, es parecido al Retiro de Madrid. Es un parque con grandes extensiones de hierba y de árboles, pero también con edificios incluidos dentro del propio parque. Y ya ven, se encuentra uno con calles como esta, donde la gente pues va en bici o hace footing o pasea sencillamente. Y hay edificios, como decía, dentro del parque, y este es el lugar donde se nos había encargado en este concurso internacional construir el Museo de la Música. Este es el sitio, venía justamente en este enclave. Tengo que decir que el edificio es este que ven en rosa. Tiene esta forma porque está en un parque, es consciente de que se encuentra en una situación distinta a la realidad de la ciudad, que tiene sus normas, sus horarios, sus órdenes, sus programas, sus objetivos, y el parque parece que tiene un derecho a ser ligeramente distinto, y los edificios de los parques también. Tenemos prueba de ello en la mayoría de los parques. Los edificios que están en los parques se mixtifican, tienen derecho a celebrar una cierta fantasía. Por eso esta forma, que quizá les pueda chocar, no lejos de él se encuentra este otro edificio, que es un castillo, un falso castillo medieval con sus almenas, porque es verdad que estas especies de fantasías son propias de los parques. El edificio se va a iluminar exclusivamente por esos patios que ven ahí, con esas formas de ameba, y por unos lucernarios que se encuentran en la cubierta, y todo el contorno va a ser de ladrillo y va a ser ciego. Por dentro, aquí no pediríamos a los fabricantes de ladrillo que no intervinieran, porque no aparecería el ladrillo para nada, sería solamente el yeso, el vidrio y la madera. Y la idea era que la luz no brotase desde un único sitio, sino desde muchos pequeños sitios, desde diminutas posiciones, como si la luz también tuviese una especie de presencia polifónica. Y también esta imagen pues responde un poco a esta idea de una luz que brota desde muchos sitios distintos y con cualidades distintas. Pero el edificio por fuera es verdaderamente distinto, es este objeto construido en ladrillo, su forma globular está relacionada con el parque, no tiene fachadas, como ven, no podemos decir si es la fachada norte o la sur, realmente el edificio es una cosa que gira sobre sí mismo. Hace alusión con su forma curvada a la naturaleza, por supuesto, pero también a los instrumentos musicales. Yo pensaba que la música también tenía que contagiar, en este caso, al edificio, y si pensamos todos los instrumentos musicales, casi todos, quizá la flauta travesera no, pero el piano, el arpa, el saxofón, los timbales, en fin, la mayoría de los... Parece como si la música procediese de un mundo curvado. Y bueno, esta es un poco la... Visto más de cerca, pues podría verse así. Es un edificio que indudablemente tendría también, como siempre tiene que ocurrir en nuestros proyectos, tiene una cierta dificultad constructiva, pero estoy convencido de que si quisiéramos hacer esto, encontraríamos la manera de poder hacerlo. Soy consciente de que el edificio puede tener un aspecto primitivo y al mismo tiempo contemporáneo. No hay que olvidar que la contemporaneidad siempre estuvo al lado de lo primitivo. Pensemos, por ejemplo, en Picasso o en los arquitectos como Brunelleschi, que miraron la antigüedad clásica y el gótico. Es decir, que no es posible pretender que la modernidad surja de repente, sino es mirando de una manera nueva y distinta a cuestiones que ya conocemos. Pero fíjense ustedes que realmente parece que estamos haciendo una cosa imposible, o que a mí verdaderamente me da un cierto respeto, pero el arquitecto Francesco Di Giorgio, cerca de Urbino, en estas fortalezas que realizó, ya utilizaba estos paños de ladrillo que se desploman, y ya tuvo que saber resolver esas aristas, que yo creo que es uno de los problemas más difíciles que tendría el proyecto que les estoy mostrando, esas aristas, cada una de ellas en cada hilada distinta a la otra. Ahí otra vez se pondría de manifiesto esta relación entre la manualidad y la técnica.
Y también aprovecho esta imagen para contar otra propiedad que me parece que está presente en el ladrillo de una manera muy hermosa, y es que el ladrillo es un material vulnerable, porque si un ladrillo se te cae de las manos, puede ser que se rompa. A lo mejor, si tienes suerte, no se rompe, pero se puede romper. Pero es sorprendente que un ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo, colocados uno encima del otro, produzcan una fortaleza, una muralla. Y algunos tratadistas antiguos dicen incluso que las fortalezas o las murallas construidas con ladrillo eran más resistentes que las construidas con piedra, porque el ladrillo, porque estas murallas eran atacadas por el enemigo con fuego, y resulta que el ladrillo se reía del fuego porque había conocido en su génesis la presencia del fuego, como hablaba hace un rato. Bueno, este sería el edificio. Quiere ser también misterioso, yo creo que hay que decirlo así, no quiere, en fin, es un envolvente que no termina nunca, las sombras, tampoco los árboles, vemos muy bien cómo terminan, ¿no? Están las hojas, pero hay una especie como de, no hay unas lecturas demasiado claras de los contenidos, de los elementos de la naturaleza, y eso de alguna manera también se tendría que poner de manifiesto en el edificio, que sí que es verdad que concedía alguna apertura por aquí a una tienda o a una cafetería que estarían ligeramente semienterradas en esa posición. Esta es una fachada junto a la carretera también, o junto a uno de estos caminos del parque. El ladrillo aquí interactúa con las personas, con el pie, con la mano, pero también interactúa con las ramas, con las hojas, con las ramitas, con los frutos de los árboles. Es un material que escalarmente, en un mundo proxémico de objetos que nos rodean, verdaderamente el ladrillo sabe colocarse con mucha acierto, porque tiene un tamaño que entra en resonancia con las cosas que se encuentran a nuestro alrededor. Pero además, en el dibujo quería que se pusiera de manifiesto de alguna manera las sombras de esas ramas, las sombras de esos flores, de esos frutos, de esas hojas que tienen el tamaño de una mano, estarían moviéndose, vibrándose sobre objetos que también han sido hechos con la mano y que tienen el tamaño de la mano. Este sería el movimiento de esa fachada que habría que ver, las relaciones entre los ladrillos y ese mundo natural que se mueve y que proyecta sombras. Bueno, y esta es la imagen penúltima que les traía. Yo creo que lo he dicho todo lo que podía decir sobre este proyecto, que me hubiera gustado mucho poder construir y que espero, si no es tal cual, pero poder construir en alguna ocasión. El desplome de los ladrillos, las aristas, las sombras, la presencia ante la luz, la vivacidad de las fábricas, la repetición, porque tampoco olvidemos que otro de los valores del ladrillo es que la modulación es inherente al ladrillo, que ningún otro elemento conoce. La modulación, es decir, es una suma de piezas todas iguales, con pequeños cambios, con pequeños matices. Realmente un edificio construido con ladrillos, cuando se habla de los edificios antiguos, por ejemplo, hablando de la cubierta de Brunelleschi en Florencia, no la cubierta, sino la hoja interior de la cúpula realizada por Brunelleschi con 4 millones de ladrillos, 4 millones de ladrillos todos iguales, cuadrados, ¿no? Es verdaderamente sobrecogedor la capacidad modular que tiene el ladrillo, que ningún otro material puede presentar. Bueno, y este es el último dibujo porque este era mi homenaje, que el jurado, por lo que veo, no supo apreciar, al ladrillo y al Museo de Música, porque la música se hace con las manos. La música se hace con las manos. El pianista, el que toca el arpa, el que toca el saxofón, los dedos, la mano, la capacidad de las manos, igual que los ladrillos. Pero incluso la soprano y el tenor, cuando cantan, tienen que mover las manos para poder cantar bien. Y el director de la orquesta, no digamos, el director de la orquesta parece que está sintiendo la música con sus manos. Incluso cuando termina la música y el público aplaude, se une, digamos, a la celebración auditiva con el sonido que proviene de sus manos. Este era mi homenaje a este Museo de la Música, el ladrillo, que se hace con las manos. Gracias. Muchas gracias, Luis. La verdad que uno se queda embelesado escuchándole. Habéis visto que a nivel profesional es un fenómeno y nos encanta descubrir cómo proyecta con cerámica, pero lo mejor de todo es tenerle como amigo de Hispalit, ¿no? Y destacar de él su elegancia, su saber estar y su humildad.